Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta a lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. Esta es una jornada especial, estamos en la previa al Día de Acción de Gracias, estamos en miércoles, déjeme ver, 26 de noviembre es lo que marca el calendario y nosotros exhortamos a las personas a que ya seguramente muchos están saliendo temprano hoy del trabajo, algunos se han tomado la semana completa, los chicos muchos no fueron a clases en algunos de los colegios y nos invita esta tradición a hacer un alto en la cotidianidad que tenemos, en las acciones, en la vida diaria para poder agradecer a nuestro Creador. Independientemente que usted sea judío, cristiano, musulmán, budista o cualquiera el credo que tenga, esta es una tradición muy americana que invita a quienes viven en este país a hacer un alto para poder agradecer por los bienes, por los dones, por las bendiciones, por la provisión que tenemos en casa. Estar siempre agradecidos. Estar siempre agradecidos con lo que nos ofrece esta tierra de oportunidades, esta tierra bendita, pero sobre todo, ese Creador al que le rezamos, al que le pedimos y al que nos escucha. Tengan todos un bendecido Día de Acción de Gracias, que lo celebren siempre en familia y si no tienen a su familia aquí, de todos modos, es importante poder ser parte de esta acción de gracias. Usted puede ser parte de esta tradición. Si está solo o va a pasarla sola, también puede aprovechar para unirse a muchos grupos que ya seguramente desde hoy en la tarde están buscando comida o están buscando preparar algún chocolate caliente para poderle atender a la gente necesitada en la calle, a la gente sin hogar, para poderle dar un poquito de calor, no solamente con una taza de café o de chocolate o de té, sino el calor humano que necesitamos ahora más que nunca para poder ir restituyendo nuestra sociedad, para restituir nuestra sociedad con todas las cosas graves que están pasando. Les deseo un bendecido Día de Acción de Gracias. Y en lo que va de la política doméstica de los Estados Unidos, déjeme contarle que el presidente Donald Trump ha tenido, no sé si decir un exabrupto o una molestia muy bien justificada al referirse a una periodista del New York Times esta mañana, después de que ella fuera una coautora de una historia poco favorecedora sobre la salud del presidente Donald Trump, quien le llamó fea por dentro y por fuera. Mire lo que dijo el presidente Trump. Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times publicaron un artículo difamatorio sobre mí, diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Esta forma en cómo se enfureció el presidente Trump. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí, incluidos los resultados electorales, todo intencionalmente negativo. Este papajo barato es un verdadero enemigo del pueblo. Trump luego atacó a la corresponsal del New York Times de la Casa Blanca, Katie Rogers, coautora de esta historia, y quien, según el presidente, está asignada para escribir solo cosas malas sobre mí. Es una reportera de tercera categoría que es fea, tanto por dentro como por fuera. La respuesta del presidente Trump siguió a la advertencia a una periodista de Bloomberg News, silenciosa, cerdita, durante un grupo a bordo del Air Force One el 14 de noviembre, cuando ella intentó hacerle una pregunta sobre los archivos del caso de Jeffrey Epstein. El artículo del Times
concluyó que Trump tiene menos eventos públicos en su agenda y está viajando dentro del país mucho menos de lo que lo hizo en este momento durante su primer año en el cargo en 2017, aunque está realizando más viajes en el extranjero. También dice, mantiene una agenda pública más corta que antes. La mayoría de sus apariciones públicas ocurren entre el mediodía y las 5 p.m. en promedio. El mes pasado, Trump reveló que se sometió a una resonancia magnética durante una revisión médica el 10 de octubre en el centro médico Walter Reed. Durante el verano, la Casa Blanca reveló que a Trump le habían diagnosticado insuficiencia venosa crónica que causa inflamación en tobillos y piernas. Este es un dato, o bueno, esta es una reacción más bien que tiene el presidente que más allá de lo que usted, ya sea trumpista o antitrumpista, podrá tener una opinión muy particular. Sin embargo, nosotros creemos que en el análisis profundo tenemos que ir atando cabos del comportamiento de la prensa progresista. Prensa progresista, nosotros le llamamos a todo aquel medio de comunicación o los principales medios de comunicación que en su accionar, revisando sus titulares, donde además mañosamente mezclan lo que viene a ser noticia, mezclan con lo que es su opinión personal. O sea, hay una editorialización. Y nosotros llamamos a estos principales medios de comunicación progres, porque son progresistas, pero además son aliados de la Internacional Socialista. En este caso, aliados igual en el cubrimiento sobre noticias que pueden ser en España, que favorecen constantemente al gobierno socialista o a cualquier partido socialista. Podemos revisar cómo la prensa progre ha sido aliada de Emmanuel Macron, a pesar de todos los hechos de corrupción. Ni hablar del Reino Unido, tanto con el que está ahora como su antecesor. Podemos igual hablar sobre toda esta desastrosa administración que tuvo Justin Trudeau en Canadá. Pero los principales medios de comunicación no solamente le hicieron una muy buena cobertura, hablando muy bien de él, sino incluso promoviendo constantemente la agenda de género, la agenda trans, la agenda del aborto, la agenda anticristiana. Sí, Trump no está, en lo personal, no es que está reaccionando como un niño chiquito, dando pataletas porque hablan mal de él, sino porque realmente hay una campaña en contra de esta administración, y no necesariamente de la administración, sino este es un tema personal que tienen los principales medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se les ha desenmascarado. Desde 2015 a 2016, el presidente Donald Trump ha puesto en su lugar a los medios de comunicación que se han jactado durante décadas de decir que ellos son los que ponen gobiernos y sacan gobiernos. ¿No le parece extraño que este mismo dicho, que por ejemplo se escuchaba mucho durante el ascenso de Hugo Chávez Frías con la revolución bolivariana en Venezuela, se escuchaba mucho decir esto, pero se hablaba de esa jerarquía o de esa línea de periodismo o de prensa que era netamente de las que no se ocupaba de su pueblo, independientemente de que sea de izquierda o de derecha. Pero ellos se jactaban públicamente de decir que ellos ponían gobiernos y sacaban gobiernos. Pero eso ya se ha trasladado igual aquí. Porque hemos visto que hay un cuarto poder que se ha aprovechado de esto durante muchas décadas. Porque ellos son los que establecen la narrativa. Ellos son los que deciden qué es noticia y qué no es noticia. Y ya tenemos varios años donde el presidente Donald Trump ha puesto en su lugar a esta prensa progresista mañosa, manipuladora, que tergiversa la noticia, pero además oculta lo que para ellos y su agenda no es conveniente. Veamos paso a paso. Con el tema de New York Times, podríamos fácilmente incluir al Washington Post y muchos otros de estos tradicionales, que en otrora, el siglo pasado, tal vez realmente hacían periodismo de investigación, pero ahora ya no. Ahora se han convertido simplemente en oficinas de repetición. Sí, yo lo digo con mucho desdén, pero con mucha justificación. Son cacatúas que ya no cuestionan al poder, político sobre todo. Simplemente repiten lo que es oficial, porque parecería que realmente todos los
que ejercen como jefes de prensa, les dijeran, no te vayas a meter en problemas, no hables, no busques información adicional, solamente publica lo que es oficial. ¿De cuándo aquí lo oficial es lo correcto, o lo santificado, o lo que no se puede cuestionar? ¿De cuándo aquí el político es honesto? O digamos, el 100% del político es honesto. ¿De cuándo aquí? Y no estoy hablando solamente de la política de los Estados Unidos, revisemos desde Canadá hasta Argentina. ¿Desde cuándo la politiquería, todos estos políticos son honestos y le hablan con la verdad a la gente? ¿Desde cuándo? ¿Qué acaso no tenemos suficiente data? ¿No tenemos acaso suficiente evidencia que nos demuestra que precisamente las entidades más corruptas de todo el continente están encabezadas por las oficinas públicas, las oficinas de gobierno? Si tan solo habláramos del 100% desde Argentina hasta Canadá, fácilmente le podría yo decir que estamos hablando de un 90% de oficinas públicas, independientemente que sea republicana, demócrata, de izquierda, de derecha, de centro, pero las oficinas públicas en más de un 90% son corruptas o han estado involucradas en hechos de corrupción. Y resulta que ahora la prensa o el periodismo ha decidido de una forma mágica que simplemente no hay que cuestionar al poder. Que simplemente hay que repetir lo que dicen que es oficial. Y peor aún, por temor a una demanda, es mejor evitar cualquier tipo de investigación profunda de cualquier esfera de gobierno, de entidad pública. A esto se ha reducido hoy el periodismo. A personas elegantes, bien vestidas, con muy poco conocimiento o muy poco interés realmente de investigar. Peor aún, noticieros que dicen ser noticieros, pero cuando uno revisa en porcentajes, apenas la noticia abarca el 60%, el 40% es entretenimiento. Sí, así mismo es. Pero se venden como una fuente de información confiable, a los que hay que creer. Y eso es lo que ahora estas empresas de los principales medios de comunicación se han visto que ya no manejan más la narrativa. Primero porque ya hay gobiernos que son capaces de enfrentarlos y no tienen miedo a esta prensa servil, pusilánime. Sino que ahora también tenemos la alternativa democrática que son las redes sociales. Aunque todavía tenemos mucha censura, sí, todavía hay censura, pero por lo menos hay un espacio democrático donde se pueden hablar los distintos temas que los principales medios de comunicación no van a tocar y no quieren tocar, porque va en contra de su agenda, en contra de quienes pagan sus comerciales. Saben que tienen conflictos de interés. ¿Cuántas veces no hemos reportado, y esto usted puede investigar igual que yo? Hay una página que se llama mediaresearchcenter.org. Sí, este es un centro de investigación periodística que le va a permitir a usted tener una idea de la cobertura que hacen los principales medios de comunicación. Cómo orientan, manipulan y tergiversan la información a su conveniencia y casi siempre tirados a la izquierda. Ya habíamos escuchado hace por lo menos unos 3-4 meses atrás esto mismo que está mencionando el presidente Donald Trump, que ha sacado el New York Times. Hablando de la salud, que según el New York Times se está deteriorando. ¿Basados en qué? Imagínense cuán estúpido es todo esto. Pero lo hacen noticia y además quieren hacerlo eco para que la gente crea que su presidente no está sano, no está bien, que tal vez no vaya a acabar la presidencia. Y esto se viene manejando hace meses, que se ha cuestionado la salud del presidente Donald Trump. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo esto? Lo paradójico, lo bochornoso, pero lo terriblemente estúpido es que ahora los principales medios de comunicación están cuestionando la salud del presidente Donald Trump. Y durante 4 años, incluso antes, porque ya durante la campaña nosotros lo decíamos abierta y públicamente. El presidente Joe Biden, el candidato demócrata Joe Biden, no está en sus cabales. Tiene un claro deterioro cognitivo.
¿Cuántas veces se hizo eco los principales medios de comunicación de esto? Ahora están hablando de una frecuencia, porque ellos ahora están llevando la medida. Ahora sí. Mire qué sinvergüenzas son. Ahora sí van a medir, empezando por AP, que creo que son los más sinvergüenzas. Porque de ahí además deriva el resto de los otros medios que terminan sacando la noticia, porque muchos tienen tanta pereza mental que ya no van, no indagan, no investigan. Simplemente si dijo AP, pues de ahí lo sacamos todos y todos nos copiamos. Y cuando ya ve el periodista, el pseudo periodista, ya ve que ha salido en AP y lo ha repetido Reuters y lo ha repetido AFP y lo ha repetido otra cadena, ya hemos encontrado entonces 1, 2, 3, 4 fuentes, entonces esto tiene que ser verdad. Y lo dan por verdad. Como si el periodismo fuera encontrar simplemente una afirmación. No, tú debes contrastar. Si alguien está diciendo blanco, consigue a alguien que está diciendo negro. ¿Para qué? Para saber por qué está diciendo negro. Cuando veas las dos fuentes, entonces planteas esas dos fuentes y se lo muestras al televidente, al radioescucha, al que está viendo el periódico, ya sea digital o impreso. Y será el usuario el que determine si es correcto o no. Pero eso ya no vemos hoy en el periodismo. No existe. No hacen reales noticieros. Todos son programas que reconducen la opinión pública. Tan sencillo como este programa, el que ahora lo estoy haciendo, yo jamás le he dicho a la gente que soy un periodista imparcial. No lo soy. No puedo serlo. Tengo mis principios y mis convicciones que me acompañan. Tengo mi credo, que no me lo puedo quitar. Soy un conservador de línea de derecha. No puedo ser una persona imparcial, no puedo. Pero sí puedo ofrecerles una información objetiva. Este es un programa de opinión, que le informo en base a una noticia que encontramos, pero emito mi opinión. Y claramente se lo digo a la gente, para que no se sienta defraudado, no se sienta que le estoy mintiendo. Y no faltar a la verdad, sobre todo, hablar siempre con la verdad. ¿Pero qué noticiera usted le ha dicho? Por lo menos yo creo que mientras estaba Jorge Ramos, él lo decía públicamente. Él dejó de ser periodista para ser un activista pro inmigración, sobre todo ilegal. Hasta en las universidades él explicó por qué para ellos es importante la inmigración ilegal. Pero eso por lo menos le puede rescatar a Jorge Ramos, de que no le ha mentido a la gente. Él es un activista de izquierda, es un activista pro inmigración ilegal. Es un demócrata más. Y eso se lo puede reconocer a él. Sin embargo, el resto de los principales medios de comunicación se venden como imparciales, objetivos. Y es mentira. Tienen muchos conflictos de interés. Revisemos toda su línea. Ya creo que me he cansado de decirle, por ejemplo, de lo que es Comcast, que ahora se están separando. Más por un tema, no creo económico, porque tienen suficiente dinero como para poder nadar en él. Ellos están sufriendo por un tema de credibilidad. La gente ya no cree en sus informaciones. Por eso es que MSNBC lo están retirando y lo han cambiado por MSN Now. Pero sin embargo sigue siendo la misma basura de información que te presentan. ¿Por qué? Porque seguramente sigue la misma gente de izquierda, estos activistas de izquierda, haciéndose pasar por periodistas que te dan esa información sesgada, tergiversada o manipulada. A eso se refiere el presidente Donald Trump. Y no solamente habla de esta periodista del New York Times que es fea por dentro y fea por fuera, es que hay muchos feos por dentro y feos por fuera de esa prensa progresista. Basta escuchar cómo le están diciendo a través de los principales medios de comunicación que por esta situación que pasa con las redadas de ICE, tú tienes que ir e impedir el trabajo de los agentes. Te le tienes que enfrentar. Heroicamente tienes que ir a defender a tu familia, a tu raza, a tu comunidad. ¿Qué te importan las leyes? No, pisotéalas. De nada sirve. Y ahí están. Estos activistas de izquierda le están yendo a disparar a los agentes. Con esta mentira de los principales medios de comunicación y de los activistas demócratas diciendo que se están inventando leyes ilegales para poder llevar adelante estas detenciones y estas deportaciones. ¿Por qué no le pregunta a su medio de comunicación?
a su periodista favorito. Ahí tienen las redes sociales, escríbale. Con toda honestidad y con toda sinceridad que le digan. ¿Qué ley, no un decreto supremo, no una orden ejecutiva, no, qué ley en esta administración del presidente Trump se ha aprobado en tema de inmigración que sea ilegal? ¿Qué ley? Si es el Congreso el que termina haciendo las leyes. Sin embargo, confunden a la gente intencionalmente para que crean que existe un presidente que se está pasando por la ley o que se está inventando leyes. ¡Mentira! No es así. Y los agentes de la ley, o sea, policía, la gente del sheriff, del alguacil, agentes federales, igual que la Guardia Nacional, están cumpliendo con la norma. Tiene que haber un cumplimiento de la ley. Si no respetamos la ley, todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Hay un accionar del cumplimiento de la ley. Y la gente no puede ser tan irresponsable desde los medios de comunicación o igual desde el aparato político de decirle a las personas, no la respetes. Deja de hacerlo. Ve y enfréntate a los agentes. No dejes que se lleven a un inmigrante más. ¿En qué vamos a terminar? Lo he planteado de muchas formas. Siempre vayamos un paso más adelante de la pregunta obvia. Una vez que acatemos, obedezcamos a estos activistas demócratas a través de los medios de comunicación y que en masa, no miles, millones de personas, vayamos a estar obstruyendo el trabajo de los agentes federales, de la policía o de los agentes del cumplimiento de la ley. ¿Y después qué? ¿Atacamos las oficinas? ¿Vamos y saqueamos o destrozamos los centros de detención y liberamos a todos los que están ahí detenidos? ¿Y después qué? Cuando ya no existe el respeto a la autoridad, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Nos amotinamos? Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Le pregunto a los demócratas. ¿Una insurrección? ¿Hacemos un golpe de Estado? ¿Eso es lo que está proponiendo al final el Partido Demócrata? ¿Derrocar un gobierno? ¿Por la fuerza? Estas son las cosas que a mí realmente me preocupan. Porque cuando ya uno escucha en los principales medios de comunicación que la democracia está en peligro, mire qué curioso. La democracia siempre está en peligro solo cuando lo dicen los demócratas. ¿No le parece curioso? Cuando sale Barack Obama o Hillary Clinton, o igual esta misma Nancy Pelosi, casi toda esta línea progresista ultra radical de izquierda, solamente cuando ellos dicen que la democracia está en peligro, y viene de palabras de los demócratas, o de la boca de los demócratas, los principales medios de comunicación le dan eco. Pero si nosotros dijéramos desde la derecha o desde los conservadores que la democracia está en peligro, a nosotros no nos hacen caso. Cuando está en nuestra boca decir que la democracia está en peligro porque las políticas socialistas la van a poner en peligro, ahí no hay ningún problema. Por eso es que el presidente Donald Trump está justificadamente enojado. Le voy a mostrar este último reciente que ha pasado estos días. Prácticamente ayer, entre ayer y hoy. MS Now, mire lo que ha publicado, para que usted tenga una idea de cómo es que se manejan los principales medios de comunicación. MS Now informó, citando a 3 personas con conocimiento de la situación, que Trump está considerando despedir a Kash Patel, el director del FBI. Según el informe, el presidente está cansado de los titulares poco favorables que genera Patel, como usar un avión del gobierno para visitar a su novia y reclutar un equipo SWAT como su equipo de seguridad. ¿Qué le parece? Y esto le llama información. MSNBC
que ahora es MSN Now, pero sigue siendo la misma basura de programación, informa de esta manera. Y se escudan en ese anonimato que debería ser muy bien utilizado cuando se hace periodismo de investigación, para proteger a la fuente, pero para proteger a la fuente de un hecho que realmente pueda correr peligro. Esto es un chisme. Es un chisme llevado a noticia. Dice, citando a 3 personas con conocimiento de la situación. ¿Qué le parece? ¿Qué entiende usted por 3 personas con conocimiento de la situación? Puede ser tanto un secretario, un visitante que ha llegado ahí en la Casa Blanca, el conserje que estaba limpiando. O parece que he escuchado, creo que estaban hablando, parece que dijeron. ¿Se da cuenta? Se supone que la protección de tu fuente en el periodismo debería ser llevado o utilizado para cuando realmente la vida de tu fuente puede estar en peligro. Y así, ni siquiera el más alto tribunal debería tener el derecho de violentar esa protección para esa noticia, para ese generador de noticia, para un testigo. Pero otra vez se lo leo por si usted piensa que estamos hablando de cosas absurdas. Mire, MSN Now informó, citando a 3 personas con conocimiento de la situación, que Trump está considerando despedir a Kash Patel, el director del FBI. ¿Qué es lo que quiere crear MSN Now o en general la prensa progresista? ¿Que exista una división interna? Que como no se ha enterado Kash Patel y ahora se está enterando por los medios de comunicación, entonces él pueda pensar, oh, ¿el presidente ha dicho? ¿Está susurrando? ¿Debajo de la mesa está hablando diciendo que me va a despedir? ¿A mí? Yo creo que esa es la idea de las telenovelas que se hacen en estos medios de comunicación. Afortunadamente, la misma Caroline Leavitt, que es la secretaria de prensa del presidente Donald Trump de la Casa Blanca, salió a decir, esta es una historia completamente creada, falsa. El presidente no está planeando despedir a Kash Patel. Y para restregarles a estos medios de comunicación, incluso salen juntos en la Casa Blanca en una fotografía. Y ahora, ¿usted cree que MSN Now o MSNBC o toda esta prensa progresista van a tener la hidalguía, la valentía de decir nos equivocamos? A ver, vamos a revelar las fuentes porque a la final ninguna está corriendo peligro. A ver, vamos a ver quiénes son los que han dicho. ¿Usted cree que van a tener la valentía, la hidalguía? No. Ellos crean chismes, lo vuelven noticia para generar malestar en la opinión pública. Y esto pasa igual con la izquierda y con la derecha, créanme, pero lamentablemente ocurre más con la izquierda. ¿Por qué? Porque están alineados a la izquierda. El presidente Donald Trump tiene toda la razón de estar molesto con toda la prensa progresista. Mienten, han mentido y por lo visto no van a dejar de hacerlo. Pero será usted al final el que termine dando su voto de confianza. El que de una vez por todas apague el televisor, deje de ver esta basura de programación de la izquierda. Igual es en español, estas 2 cadenas que siempre mienten. Estará en usted la decisión de empezar a buscar información alternativa. Hoy más que nunca, me agrada mucho ver que cada vez tenemos más periodismo independiente, que aunque viva con mucho menos dinero, está comprometido con este noble oficio del periodismo y es capaz de pasar muchas vicisitudes, pero con tal de llevar la verdad por delante. Ojalá usted tenga la oportunidad de colaborar económicamente. Si no puede económicamente, con compartir la información es bastante.
Yo entiendo que mucha gente tal vez ahora mismo no tiene para gastar $1 extra mensual. Está bien. Pero si usted considera que hay un periodismo que está haciendo diferencia, por lo menos ayude y comparta ese programa o a ese periodista para ayudarlo a crecer. Necesitamos más espacios de gente que diga la verdad para contrarrestar toda esta basura ideológica que se lanza desde los principales medios de comunicación alineados a la izquierda. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndome a mis redes sociales. Me encuentra como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, igual en Twitter, TikTok y también en YouTube. Esta última cuenta le agradezco muchísimo si me ayuda a compartir los programas para llegar a más personas en el mundo. De igual manera quiero invitarlo a que nos vea a través de la plataforma loramediatv.com, loramediatv.com, donde no solo encontrará este programa, sino muchos otros en este circuito cerrado de televisión, pero también donde se hace periodismo objetivo. loramediatv.com, loramediatv.com. Vamos viendo información relevante para lo que es esta jornada. Las solicitudes de desempleo han caído a su nivel más bajo en 7 meses, mientras los empleadores se mantienen firmes en sus despidos. Dice, a pesar de los numerosos titulares sobre despidos, las empresas estadounidenses no están despidiendo a muchos trabajadores. Los estadounidenses han presentado 216,000 nuevas solicitudes de beneficio por desempleo la semana pasada. 6,000 menos que la semana anterior y marcando el nivel más bajo desde mediados de abril. Esto es lo que ha reportado el Departamento de Trabajo. La disminución desafió las expectativas de los economistas de que las solicitudes aumentarían a 225,000 y sugiere que las empresas siguen renuentes a recortar trabajadores a pesar de los crecientes vientos económicos en contra y una serie de anuncios de despidos de alto nivel. El número de estadounidenses que siguen cobrando prestaciones por desempleo ascendió ligeramente a 1.96 millones durante la semana que finalizó el 15 de noviembre, situándose cerca de los niveles observados durante la recuperación de la pandemia. Esta es una buena noticia, creo que para la administración Trump. Sin embargo, en la realidad, esperemos de que quienes estamos en la clase media o igual la clase pobre, podamos tener un alivio, un respiro. Esta es una semana de acción de gracias, es una semana de fe, es una semana de esperanza. Ojalá que realmente en lo que es nuestro diario vivir, las oportunidades de empleo o las mejores también opciones laborales sean para los estadounidenses que apuestan por esta nación, que luchan por esta nación, que aman a esta nación y que con ese mismo sentimiento patriota de querer seguir haciendo esta nación grande, también quienes están en el poder se encarguen de mejorar la vida de los ciudadanos. Debo comentarles por otro lado sobre la Casa Blanca. Este es un tema que seguramente va a ser algo polémico. Dice, los conductores que salgan a la carretera para el Día de Acción de Gracias encontrarán que los precios de la gasolina prácticamente no han cambiado respecto al año pasado. Todavía se encuentran en el punto más bajo para el feriado desde la pandemia. Y la Casa Blanca dice que los estados liderados por los demócratas son los culpables de que el promedio nacional no sea más bajo. El precio de promedio del galón de gasolina regular es de $3.05 en lo que va de esta jornada, apenas un poco menos que hace un año de $3.56. Esto según la AAA. Ahora, veamos. Por segundo día de Acción de Gracias consecutivo, los viajeros por carretera disfrutarán de precios de gasolineras mucho más bajos que el promedio de noviembre de la era Biden de $3.50 por galón. En 2021, $3.80 por galón en el 2022,
$3.44 por galón en el 2023. Esto según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Bajo la presidencia de Trump, los precios de la gasolina han fluctuado mucho menos mes a mes que durante el último año, esto según el reporte. Ahora, dice, sin embargo, el promedio de un galón del Día de Acción de Gracias de este año todavía es más de 25 centavos más alto que cualquier Día de Acción de Gracias anterior durante el primer mandato del presidente Trump. Las encuestas han demostrado que los estadounidenses están cada vez más preocupados por la asequibilidad y los precios. Los estados liderados por los demócratas como California, Hawái y Washington, que han continuado con las políticas energéticas fallidas de Joe Biden, están haciendo subir los precios y el promedio nacional de los precios de la gasolina, dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, al New York Post. Mientras que los conductores de California pagan $4.60 por galón de gasolina, unos 60 más que el promedio nacional, los estadounidenses en más de la mitad de los Estados Unidos pagan menos de $3 por galón. Es hora de que los demócratas radicales abandonen el experimento de la nueva estafa verde y adopten la exitosa agenda de dominio energético del presidente Donald Trump. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta agenda globalista, que de por medio entre sus muchas facetas tiene el cambio climático antropogénico, de culparle al ser humano de todo lo que pasa en cuanto al clima del mundo, cosa que no es cierto, cosa que no es real, pero que utilizan esta agenda para poder tomar control de las producciones tanto de países de primer mundo como tercermundistas, para evitarlos prosperar, para evitarlos crecer, o sea, no dejarlos crecer. Y sería bueno que de una vez los estados demócratas renuncien a esta tontería de el New Green Deal o New Green Deal, no sé ni cómo, ya no recuerdo cómo es, pero este acuerdo que viene desde las Naciones Unidas, que está financiado por el Foro Económico Mundial, nada bueno le va a traer a nuestro país. Es más, nada bueno le ha traído ya. Ahí está, le acabo de leer la lista de precios. Ya ni siquiera estamos hablando solamente del precio de la gasolina que ha alcanzado incluso en el 2022-2023. Precios llegando a los $4.50. Imagínense qué barbaridad. Pero eso lo pagamos. Y si nosotros a nivel nacional estamos pagando $4.40, $4.50, en Nueva York han estado pagando hasta $7 el galón. Tendríamos que tomar conciencia de cuán malo son todas estas políticas de la Agenda 2030 y rechazarlas, pero por completo. Nada de esta basura ideológica que sale de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial beneficia a la población, a nadie. Es una agenda de la muerte, pero también es una agenda de la destrucción, de la producción y de la prosperidad de la humanidad. Ahora, eso por un lado. Tiene coherencia y sería bueno que estos estados demócratas ya de una vez le den espaldarazo a toda esta agenda climática. Pero que no se le olvide al gobierno actual, a la presidencia número 47, y quien a la cabeza está es el presidente Donald Trump, que ya están en función de gobierno. Esto de echarle la culpa a los demócratas o echarle la culpa a los estados demócratas, yo creo que les va a funcionar tan pronto como este próximo enero. Tal vez. Sí, cuando llegue al primer año, tal vez le va a seguir funcionando a este gobierno seguirle echando la culpa a los demócratas. Porque lo que han dejado es una verdadera destrucción en la economía y muchos otros aspectos. Eso creo que nos queda bastante claro. De las peores administraciones, y le digo, están compitiendo duro entre Barack Obama, el musulmán, y el decrépito Joe Biden. ¿Cuál de los dos fue la peor presidencia? Se la están peleando duro. Pero aquí hay algo importante. Y se lo dice un conservador, un republicano registrado. Ya no le van a poder seguir echando la culpa a Joe Biden cuando lleguen al primer año de gobierno. Ya no le van a poder seguir echando la culpa
a los demócratas cuando ustedes lleguen al primer año de gobierno. Tal vez les va a funcionar el primer año y está bien. Creemos que es un tiempo relativamente prudente para ver que muchas cosas se pueden cambiar o mejorar. Pero de ahí en adelante no se les olvide que están en el poder, que están en función de gobierno y que deben asumir la responsabilidad. Pero más importante, concretar las promesas de campaña. ¿Dónde está la mejora salarial, la mejora económica para el pueblo estadounidense? Yo entiendo que puede tomar muchos años una nueva exploración, después perforación de hidrocarburos, para que en una sólida independencia energética, donde Estados Unidos no tenga que depender de los países productores de petróleo, de la OPEP, entonces le va a dar estabilidad y precios bajos en la energía, que es lo que realmente necesita esta nación para moverse, y que su economía mejore, y que el ciudadano prospere. Yo entiendo que esto toma tiempo. Sin embargo, esto de echarle la culpa o seguirle acusando a los demócratas ya no va a funcionar cuando pase el año. Peor aún, si no toman medidas más audaces o creativas, las elecciones son tan pronto como en un año. Es más, ya lo hemos dicho en otros programas, es menos de un año. Las elecciones son la primera semana de noviembre. Ya estamos terminando noviembre. Quiere decir que en una semana más van a quedar 11 meses para las elecciones de medio término. ¿A quién le van a echar la culpa si pierden? ¿Todavía a Joe Biden? Habrá que hacer un mea culpa, un análisis y reflexión profunda. Hay muchos despojos que hay que quitar de las anteriores administraciones de izquierda. Totalmente de acuerdo. Pero no se están haciendo. Esta semana nomás hablábamos sobre el tema de Dodge, que lo han desmantelado por completo. Con pompa y sonaja se hicieron titulares rimbombantes diciendo que se ha encontrado corrupción, despilfarro de dinero. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué no están acusados? ¿Están siendo procesados por lo menos? ¿Investigados? Hemos visto que hay un partido demócrata empecinado en despilfarrar, derrochar el dinero de los contribuyentes para todas estas políticas absurdas de género o del DEI. Peor aún, para beneficiar a la inmigración ilegal. Lo tenemos claro. ¿Pero qué acaso el Partido Republicano no puede hacer más para llegar a la gente y concientizarla de lo que está pasando? ¿Qué acaso no se puede hacer más esfuerzos para ir a programas conservadores? O igual, llegar a esta prensa progresista para que su audiencia sepa la verdad. Me imagino que habrán técnicas, estructuras y estrategias. Pero simplemente esperar que todo lo que haya trabajado el presidente Donald Trump durante sus rallies y lo más o menos relativamente exitoso que ha sido este primer año, que va a ser este primer año, y no pensar en más adelante, eso va a ser una gran irresponsabilidad. Porque eso quiere decir que si perdemos la mayoría en la Cámara de Representantes o igual en el Senado, eso quiere decir que muchas de las políticas que se están revirtiendo de esta ideología de género, trans y toda esta basura ideológica metida por los más radicales de la izquierda en los Estados Unidos, van a volver. Y lo peor es que van a volver con más fuerza. Y eso es lo que parece el Partido Republicano no está contemplando. Parece que están tan contentos aplaudiéndose ellos mismos, toda la gente de MAGA, que no se está encargando realmente de difundir los avances de este gobierno, pero también no se está encargando de recordarle constantemente a este gobierno que hay promesas de campaña que no se están cumpliendo. Ahora, seguramente no será solamente responsabilidad del gobierno. También tendremos que hacer nuestra parte nosotros los ciudadanos. ¿Pero realmente estamos llegando con ese mensaje de conciencia? No se dejen sorprender. Esto es tan pronto como en 11 meses. En una semana más vamos a estar diciendo que esto es en 11 meses.
Y la gente ni siquiera se da cuenta y cree que el 2026 está tan lejos y que las elecciones del próximo año de medio término está tan lejos que se deja sorprender. En otra información, déjeme contarle también que el FBI ha informado que hay más arrestos por agresiones a agentes federales en lo que va de este primer año de Trump en la Casa Blanca. Dice, la izquierda radical se está volviendo cada vez más violenta con el regreso del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, incluso hacia agentes del orden público federal, según muestran datos recientemente publicados por el Buró Federal de Investigaciones, quien ha investigado en exclusiva que los arrestos por agresiones a agentes federales, AFO, como se le conoce a las fuerzas del orden, se han triplicado desde que Trump asumió el cargo de presidente. El demócrata Joe Biden, o sea, comparándolo con la administración de Joe Biden. Además del aumento de la violencia de la izquierda radical, el director del FBI, Kash Patel, también atribuye este aumento a que la administración Trump protege a los agentes federales, algo que presidentes anteriores como Joe Biden no lo hicieron. El FBI ha triplicado el número de arrestos por agresión a agentes federales este año en comparación con la administración anterior y no es casualidad, declaró Kash Patel. El presidente Trump y su administración han priorizado el apoyo a los hombres y mujeres que hayan trabajado en el campo y realizan el arduo trabajo de limpiar nuestras calles. Y el FBI se enorgullece de formar parte de esa misión. Ahora, a mí me parece que estos datos son muy importantes. Mire, los datos que abarcan desde el 1 de febrero y al 19 de noviembre del 2024 al 2025 muestran un marcado aumento en este tipo de arrestos año tras año. Durante el último año de Joe Biden en el cargo se registraron 193 incidentes de lo que se conoce como 89B, agresión a un agente federal, y 14 incidentes de 89E, obstáculo a un agente federal. En 2024 solo se registraron 55 arrestos. Sin embargo, mire la gran diferencia, ¿no? En el 2025, en el periodo segundo del presidente Trump, estas estadísticas muestran que hubo 375 incidentes de agresión. ¿Se da cuenta? La diferencia de 193 a 375. Y con el otro de obstrucción, 56 casos. De 14 que habían en la administración Biden, ahora son 56. 187 arrestos representan un aumento más del triple respecto a los 55, que es el número de arrestos durante el final de la administración Joe Biden. ¿Sabe qué me trae a la memoria este dato que presenta Kash Patel? Que en la administración de Joe Biden, y mire cómo se manipuló el tema de los medios de comunicación, cómo manipularon además las imágenes. Usted recordará que en la frontera, cuando estaban entrando inmigrantes haitianos, que estaban con bolsas y estaba la patrulla fronteriza a caballo, y lo que estaban primero tratando era de convencerles de que regresaran, que no deberían cruzar la frontera. Sin embargo, al manipular las imágenes, las fotografías y además los titulares, los principales medios de comunicación hicieron notar que estaban tratando como animales y que con un látigo los estaban arreando. Y la prensa logró manipular la opinión pública para que el ciudadano, en un sentido común, ¿para qué está un guardia fronterizo en la frontera? Para cuidar la frontera. ¿Y de qué vamos a cuidar la frontera? De la invasión, de la intromisión, del ingreso ilegal de inmigrantes que no se están registrando, que no sabemos sus antecedentes, que no sabemos quiénes son. La razón y el sentido común nos hubiera dicho, tenemos que estar del lado de nuestros agentes, porque para eso se los contrata. Para eso están ahí, para cuidar la frontera, para que ningún inmigrante que no tiene permiso para entrar se pase. Pero no. ¿Qué hicieron los principales medios de comunicación con los demócratas? Echaron el grito al cielo.
El mismo presidente Joe Biden declaró que estaban suspendidos. No los protegió. Al contrario, ¿qué hizo este estúpido? A través de memorandos y órdenes ejecutivas enviadas a las oficinas, y esto no es un invento mío, usted lo puede preguntar a quien estaba como jefe del sindicato de agentes de la patrulla fronteriza. Usted fácilmente puede revisar la información en su página oficial, en su cuenta de X, antes Twitter. Llevaron a los agentes de la patrulla fronteriza para que recibieran a los inmigrantes ilegales, los condujeran hasta los centros de detención, les dieran información, incluso los llevaran desde ahí, porque ya les tenían incluso un folder un sobre con lo que deberían de hacer y hasta con una fecha de entrevista con el juez de migración. Algunos decían 2027, otros decían 2029, otros tal vez estaban para después. ¿Saben qué hicieron con nuestros guardias fronterizos? Los convirtieron en agentes de turismo. Sí, a estos ilegales, que no tenían información, que no teníamos datos de ellos, los condujeron de este lado de la frontera para traerlos de este lado. Como una especie de castigo. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo la frontera. Los sacaron de sus funciones claramente definidas, que es cuidar la frontera, evitar el traspaso de ilegales, para más bien convertirlos en agentes que los custodiaban, que los cuidaban y que los llevaran hasta su destino. Y lo peor es que esta manipulación de los medios de comunicación con todos estos demócratas le robó el sentido común. Parece que padeciéramos de amnesia colectiva. Todo el mundo se sensibilizó con los inmigrantes, en vez de estar del lado de la ley, en vez de estar del lado de quien está cuidando la casa. Por Dios. Es tan estúpido, pero vamos a poner este ejemplo. Usted tiene su casita. Además de tener su casita, quiere resguardarla, pues tiene una puerta y tiene un cerrojo y tiene llave, ¿verdad? Para que ningún dueño de lo ajeno se entre, para que ningún indeseable entre a su casa. Adicionalmente a ello, para proteger más su propiedad, usted pone una cerca que ya se sobreentiende que no deberían pasar, ¿verdad? Si usted no tiene una invitación para entrar a ese hogar, pues no debería pasar. Adicionalmente a ello, usted por su seguridad se consigue a un guardia de seguridad que esté cuidando, sobre todo en las noches, en la puerta, porque hay barrios que pueden estar amenazados, ya sea por el crimen organizado, igual pueden estar las pandillas o simplemente dueños de lo ajeno que quieren entrar a robar. Y usted decide que por protección y cuidado de su familia, usted se consigue un guardia de seguridad en la puerta. Y resulta que una noche, uno de estos despreciables quiere entrarle a robar. El que usted ha contratado hace su labor, lo detiene, lo esposa, incluso llegan a tener un forcejeo y termina golpeándolo porque se resiste. Pero resulta que usted, al día siguiente, cuando se muestran las imágenes de que en esa resistencia que el delincuente tuvo, hace ver como que su guardia de seguridad fue el malo que lo golpeó. Y resulta que usted, que contrató a ese guardia de seguridad para cuidar su casa, en vez de estar agradecido porque impidió la entrada de ese sujeto, usted va y lo regaña. Pero además le dice que no le va a pagar su sueldo. Y se enoja con él. Se molesta. Es un escenario bastante estúpido. Pero eso es lo mismo que ha pasado en la frontera con la administración de Joe Biden. Por eso no me sorprende los datos que muestra el FBI. Ahora hay más gente que se cree con la potestad de llegar y golpear a la gente. Vean en mis redes sociales, creo que lo publiqué el día de ayer, como una jovencita hispana, creo. La gente simplemente está ahí esperando que nada pase, pero para contener a las multitudes que están en contra de ICE. Y una jovenzuela, falta de respeto, ignorante, va y le tira, no sé si fue con comida, con algo, le golpea la cabeza.
y trata de huir, pero no, es detenida. ¿Y sabe qué hace la gente estúpida a su alrededor? Todos estos activistas de izquierda, todos estos que están en contra de las redadas de ICE, se enojaron, abuchearon, silbaron. A ese punto hemos llegado, donde ya no solo faltamos el respeto a la autoridad, sino incluso alentamos como espectadores de un ring a que sigas agrediendo, golpeando y faltando el respeto a la autoridad. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. ¿A dónde vamos a llegar? Y no es una pregunta retórica. Cada vez estamos viendo más jóvenes con más agresividad. Cada vez estamos viendo más en esta juventud, más violencia. Cada vez estamos viendo gente que se dedica más a las drogas, que ya no apuesta por el esfuerzo, por el sacrificio. Lo quiere todo fácil, y mejor si es regalado del gobierno. Y ya no le temen a la autoridad. ¿Por qué? Porque le ha demostrado el gobierno demócrata que por más que se porten mal, no van a ir a la cárcel, no van a enfrentar a la justicia. Y estamos como estamos. Mucha gente se escandaliza y dice, pero por Dios, ¿cómo estamos llegando a esto? Por Dios, ¿qué nos está pasando como sociedad? Esto es lo que está pasando. Que lo quieren ignorar, que lo quieren tapar, que no lo quieren hablar. Pero tiene que cambiar. Si queremos seguir teniendo un Estados Unidos con la tradición de respeto y apego a la ley, tenemos que restituir esa tradición. Cueste lo que cueste. Y así sean nuestros hijos los revoltosos, habrá que denunciarlos. Y si tienen que pagar con cárcel o privación de libertad, tendrán que hacerlo. Y créanme, al final, siempre va a ser por su bien. Porque el momento que la sociedad deja de faltar, o sea, empieza a faltarle el respeto a la autoridad, ya no obedece las leyes, esto se va a volver una ley de la jungla. Solamente el más fuerte va a sobrevivir. Y entre todos nos vamos a golpear, y entre todos nos vamos a matar, y entre todos nos vamos a perseguir, y nadie se va a respetar. Todavía creo que estamos a tiempo de poder hacer algo. Pero primero reflexionemos. Abramos los ojos. Dejemos de utilizar solamente las redes sociales para ver cosas bonitas. Todo esto precioso y maravilloso que ofrece esta vida imaginaria de las redes sociales. De grandes viajes, de comidas caras, de constante restaurante y la mejor ropa y de la de marca. Una realidad que no se apega para todos. Porque la mayoría está viendo su ingreso que no alcanza. El cheque que le pagan ya no tiene capacidad de ahorro. Sin embargo, seguimos viviendo de esta mentira de las redes sociales. Con bailecitos de TikTok. ¿Verdad? Esta es la realidad que estamos viviendo y la tenemos que cambiar. Por el bien de nuestros jóvenes, por el bien de nuestra sociedad, lo tenemos que cambiar. Restituir la tradición, la cultura del apego a la ley y a la norma, tiene que volver. Y solamente nosotros lo podemos hacer. Quiero reiterarles mi mejor deseo del Día de Acción de Gracias. Agradecerle al Señor por la oportunidad que me da de hacer lo que me gusta, de seguirme desarrollando en esto que tanto amo, que es los medios de comunicación, y que ya van a ser 30 años en estos medios. Solamente Dios, su providencia y su bendición me ha permitido hacer esto. Les agradezco a ustedes que me permiten acompañarlos y que me permiten seguir haciendo estos programas, y pido para que sus familias en este Día de Acción de Gracias sean bendecidas, que sus hijos tengan salud, que sus hijos sean protegidos con ángeles que los cuiden de todo esto malo que está pasando. Que en su trabajo tenga prosperidad, que en su casa haya abundancia. Que nuestro Señor jamás nos desampare y siga cuidando de todos y cada uno de nosotros. Feliz Día de Acción de Gracias. Como siempre, antes de irme, déjenme mostrarles este extracto de la palabra. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Tengan un bendecido resto de jornada y bendecido resto de semana. Cuídense mucho y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.